El vanguardismo actualmente se puede expresar como un movimiento que detonó e influyó en la literatura hasta hoy en día. Este se ve reflejado en los jóvenes y los nuevos escritores, ya que este se centra en crear su propio estilo de escritura. Por ejemplo, si todos leyéramos lo mismo, sería aburrido. Si todos los escritores escribieran exactamente igual, sería aburrido. Entonces el vanguardismo se enfoca en eso, en que cada uno le pueda dar su toque y su originalidad, para así a la hora de leerlo crear como un vínculo entre lector y escritor. Así poder transmitir sus sentimientos, poder sentirse dentro del libro o poder sentir como sus emociones a través de un poema, poder divertirse a través de un cuento o alguna anécdota. Entonces en eso se centra en la originalidad de los escritores. A eso le llamo yo libertad de expresión, ya que es la que rompe todos los estípulos, rompe todo lo establecido, es lo que crea tabús, porque estamos acostumbrados a, es algo nuevo, es malo, o no es bueno, o no lo intentemos porque es como raro, ¿no? Cuando vemos algo nuevo, es como raro, no lo queremos intentar, cuando puede ser una mejor forma, o una forma más bonita o chilera, pues, El de... vanguardismo nace en la época de la Primera Guerra Mundial, donde era un ambiente de tensión entre los países de Europa y también incluyendo Estados Unidos y Japón. En este periodo pasa de una importancia comercial a una importancia en la que todo se basaba en el armamento militar. ¿Por qué? Ya que los países se preparaban para un conflicto muy grande en un futuro, las potencias tenían que estar preparadas militarmente para poder resistir y atacar. Por lo tanto, el vanguardismo nace como una protesta ante estas atrocidades, ya que la guerra conlleva acciones muy violentas y muy perjudiciales para un país y a una sociedad. El vanguardismo lo podemos dividir en dos: el vanguardismo artístico y vanguardismo literario. El vanguardismo literario se basa básicamente en poder expresar e innovar las ideas. El vanguardismo básicamente es innovar y dar nuestros propios pensamientos del arte y de la reacción de textos. Así como, dar un ejemplo, en el pasado ya es pasado. O sea, el pasado ya lo hizo alguien, ya está bien, y ahora es nuestro turno de hacer nuestras propias cosas, innovar estos pensamientos y darlos a conocer por nuestros propios métodos. Una de las características del vanguardismo puede ser la innovación y expresión. ¿Por qué? Así como acabo de redactar, es básicamente innovar y dar nuestros propios pensamientos del vanguardismo, ya que el vanguardismo busca que nosotros seamos los propios innovadores de nuestros propios pensamientos. Por lo tanto, esta es una de las características. La otra puede ser la evasión de la realidad. El vanguardismo no evade lo lógico. Se trata de nuestras ideas, pero eso sí, siempre enfocado en la sociedad. Porque como ya saben, nació de un conflicto social. Por lo tanto, siempre tiene que basarse técnicamente en la sociedad. La utilización de símbolos. El vanguardismo tenía una característica que era utilizar símbolos para poder llamar la atención de las personas y darles a conocer más sobre este movimiento, ya que la gente al ver símbolos era como ver un símbolo, querer saber de qué era y de dónde surgía el símbolo. Por lo tanto, era un buen método para poder llamar la atención de la gente. Y la otra es la conciencia social. Como acabo de decir, el vanguardismo se basaba y nació de un conflicto social. Por lo tanto, siempre tiene presente a la sociedad en todo lo que tenga que ver. A pesar de que no sea lo lógico, siempre tiene como base la sociedad. El vanguardismo también se divide en varias etapas. En cada etapa, o sea, mantenía los mismos lineamientos. Sin embargo, buscaban una manera de expresar sus sentimientos de maneras distintas. Por ejemplo, el primero que tenemos es el fauvismo, que se da entre los años de 1904 y 1908. En este submovimiento del vanguardismo se refleja mucho
la representación de sentimientos mediante colores. No buscaban tanto mezclar ni matizar los colores, sino usar los colores puros, los primos y los secundarios, para formar y expresar sus sentimientos. Eso es en cuanto al arte. En cuanto a literatura, tenemos un par de poemas expresivos y poco realistas. Por ejemplo, uno de sus exponentes es Henry Matisse. Luego de esto seguimos al cubismo, que se da también en Francia entre los años de 1906 y 1907. Este movimiento se caracteriza por la utilización de varias formas geométricas en la elaboración de sus obras. Esto daba así que el espectador tuviera distintos puntos de vista para poder observar la obra y darles diferentes significados. El máximo exponente, y creo que es uno de los más famosos, es Pablo Picasso. Luego de esto nos vamos al impresionismo, también surge en Francia. Este movimiento surge a mediados del siglo XIX. El impresionismo buscaba una manera libre de usar la luz, la figura y el paisaje y tratar de unirlas en sí. El mayor exponente y el que inició todo este movimiento es Claude Monet. Tiene un montón de pinturas, es muy conocido, y una de las obras más famosas es Puerta e Interior de una Catedral. Luego seguimos al expresionismo. Estos se dan en los años 20. Este surge en Alemania. Este se caracteriza, igual que como vimos anteriormente, al fauvismo, por su expresión de sentimientos, pero de una manera un tanto más abstracta y grotesca. En la literatura, el máximo exponente que tenemos es Kafka con La Metamorfosis. Es un libro que muchos conocen y muchos han leído y podrán dar sus buenas críticas sobre él. Después de este sigue el futurismo. Este se caracteriza por representar la dinámica y el movimiento en una pintura, mediante su composición de colores. Representa el espacio y el tiempo, y asimismo al sonido. Una de las obras más famosas es de Marinet. El movimiento en sí surgió entre 1909 y duró hasta 1944. Esta diferencia de los otros surgió en Italia. Y pues cada uno de estos movimientos, submovimientos, como quieran llamarlo, le ha dado espacio a lo que ahora conocemos como el arte. El vanguardismo, al ser un gran movimiento, se subdividió por varios subtemas literarios. Uno de ellos es el dadaísmo. El dadaísmo fue un movimiento que surgió durante la Primera Guerra Mundial, en una forma de protesta ante las ideologías de ese entonces dominantes. Pero no obstante, el movimiento cultural, tal como se cree por otros muchos historiadores y artistas, fue creado propiamente por el escritor alemán Hugo Ball. Otro de estos es el ultraísmo. El ultraísmo fue un movimiento literario vanguardista. Se originó en España en 1918. Fue literario y poético, centrado en valorar la metáfora como la esencia de la escritura. Se caracterizó por abolir todos los trabajos ordinarios de ese entonces. También buscó innovar, hacer nuevas ideas, y se caracterizó porque también usaban símbolos y expresiones poco comunes en ese entonces. También fueron grandes defensores de la libertad de expresión y de la expresión artística, superando a menudo esas fronteras y esos límites que ellos tenían en ese entonces, y también usando nuevos métodos, también de un punto filosófico, imaginarios.
El otro es el surrealismo. Este movimiento lo que buscó era liberar la imaginación, ya que en ese entonces ellos tenían que seguir la estructura que estaba. Entonces ese movimiento buscaba darles esa libertad para que ellos pudieran ser libres de hacer sus propias obras, sus propias escrituras, sin que nadie les dijera nada. Esta expresión no tiene límites ni fronteras, se toma en cuenta un poco el dadaísmo, ya que los temas se salen un poco de lo racional. Otro tema es el estridentismo. Este movimiento en literatura se caracteriza por enfocarse en lo moderno y también en lo urbano, ya que se le da mucha importancia a lo nacionalista. Entonces esto fue lo que promovió la estética literaria, y en uno de los países en el que más se promovió o más se dio a notar fue en México. Técnicamente se trata de ver a futuro, de poder escribir, o sea, imaginándonos qué es lo que va a venir. Entonces esto lo que en la literatura afecta es que ellos escribían buscando una mejora social y política. El otro de esos movimientos es el estridentismo. El estridentismo también se caracteriza, el arieldentismo. Se describe la ausencia de una fuerza trascendental, es decir, que igualmente que en los anteriores, todos somos libres de hacer lo que queramos, pero nos hacemos cargo de todos nuestros actos, entonces tomamos responsabilidad, ya que en ese entonces la literatura era muy estricta, entonces siempre se tenía que seguir un lineamiento. Entonces el arieldentismo lo que buscaba era salirse de esos lineamientos que estaban fijos. Entonces también ellos no tomaban en cuenta una fuerza superior, por decir así, que eran los que gobernaban en ese entonces. Ellos buscaban no tomar en cuenta a ellos y hacer y actuar. Ese era lo principal de ellos.